dice, el libro en el que lees, el mismo monstruo lo ha dictado. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo quieres liberarte del monstruo si el libro en el que lees, el mismo monstruo lo ha dictado? Entonces, uno tiene que hacer dialogar, o sea, consumir críticamente lo que viene de otra parte, pero a la vez agregarle nuestras preguntas, nuestros intereses, nuestras preocupaciones para resolver nuestros problemas, porque de lo contrario, seguiremos viviendo enganchados en el eurocentrismo, en el etnocentrismo, y eso no se vale. Entonces, nosotros, Silvia y yo, hemos creado una herramienta que hemos llamado etnocrítica, la cual se quiere reapropiar de las teorías y metodologías de otra parte, sacar lo mejor que hay allí para acercarnos al texto, pero con nuestras propias preguntas, nuestras propias preocupaciones e intereses. ¿Cuáles son nuestros intereses? Buscar respuestas, soluciones a la existencia y materialización del racismo, el sexismo, el clasismo, la homofobia y la xenofobia en las letras y en toda la producción cultural de América Latina, ¿verdad? Entonces, ¿de qué presupuestos teóricos partimos? Entonces, puedo contarle que para la etnocrítica que Silvia y yo hemos planteado, Adelante. Bueno, nos va a explicar eso y también quisiera que se refiera a, usted antes mencionó que la etnografía no separa lo estético, lo ético y lo político. Etnocrítica, etnocrítica, perdón. sí, Perfecto, gracias. Entonces, es así, la etnocrítica no separa lo estético, político y ético. sí, nosotros hemos dicho que la etnocrítica es una herramienta crítica de carácter interseccional, o sea, que está articulada, interconectada con o sea, o interconecta lo estético, lo ético y lo político, pero también interconecta los sistemas de dominación. Los sistemas de dominación nunca se presentan solos en un texto. Siempre está el racismo, el sexismo, el clasismo, la homofobia y la xenofobia, ¿verdad? Y esos están interconectados porque lo que dichos sistemas de dominación pretende es minimizar, desvalorizar, desautorizar, anular, invisibilizar al otro, ¿verdad? Por alguna razón, ya sea por etnia, por género, por clase, por preferencias sexuales, etc. Entonces, por eso hay que analizarlos de manera articulada o interseccionalmente. Eso es lo que hemos planteado. Y en ese sentido, por eso hablamos de etnocrítica como una herramienta interseccional. Sí, Y también hemos llamado, además de interseccional, es transdisciplinaria. ¿Por gracias. qué transdisciplinaria? Porque no nos atenemos única y exclusivamente al conocimiento que podamos obtener o producir de las teorías literarias o de las teorías del lenguaje, sino que nos alimentamos de lo que dice la antropología, la historia, la sociología, la psicología, etcétera, ¿verdad? De donde quiera podamos encontrar explicación del fenómeno, de esas ramas del saber nos agarramos o nos apoyamos, Sí, establecemos un diálogo, nos dejamos, digamos, permear por las explicaciones de la historia, de la antropología, de la filosofía, de la psicología, etcétera, para entender mejor cómo funciona esto que hemos llamado racismo, que se manifiesta por prejuicios, estereotipos, que son de las ciencias sociales, particularmente la sociología y la psicología.
y cómo está organizado o estratificado el universo, el mundo, la realidad, de manera, digamos, piramidal en clases sociales o en etnias, y nos ayudamos de la historia, de la antropología, ¿verdad? Para ver los sistemas de casta, cómo se fueron desarrollando, etcétera, para ver cómo se fue desenvolviendo también esto que hemos llamado el mestizaje y cómo hoy por hoy se habla de esto que la gente celebra mucho, que está manifiesto en el primer artículo de la Constitución costarricense, que somos un país multiétnico y pluricultural, como si eso fuera un gran adelanto, ¿verdad? Pero hay que, si uno entiende qué es lo multiétnico, se va a dar cuenta que eso todavía sigue siendo racismo, porque es apenas un reconocimiento de que existe en el país diferentes grupos étnicos raciales, Sí. pero que siempre predomina el blanco mestizo, que es el que tiene el poder, verá, político, y a partir de ello crea las políticas públicas, pero que no se les toma el saber, el diálogo intercultural, que es lo que se requiere de los otros grupos que conforman la nación. Muy bien. Muchísimas gracias por la explicación de esta propuesta metodológica. Aún no Eh, lo he hecho. no, 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 pero ya hay mucho fundamento también. Es que no es tan Ok. sencillo, usted mismo lo ha explicado, Ujú. y considerar, ¿verdad?, todas las disciplinas de las que se toma para poder generar un producto o algo más concreto como tal. No es tan sencillo. Muchísimas gracias. Bueno, nos queda una pregunta, si está de acuerdo se la hago, se la realizo, porque había otras que ya las hemos cubierto. Entonces, Ujú. si gusta, pasamos ya a la última para ir dándole cierre a esta entrevista. Ok, Sí, sí, bueno, está bien. resulta que nos enteramos que va a publicar algo sobre Darío. ¿Qué Ajá. abre bocas nos puede dar? Bueno, ya adelanté que Darío ha sido defendido por Arellano y por otros autores, sobre todo Richard Jackson, Arellano y Nydia Nefer. Verá, esos tres autores hablan muy bien de Darío. Algunos dicen que Darío redime a los negros, les da un espacio a los negros bueno, hablan todo lo positivo de Darío. Pero digamos, recurriendo a los mismos textos que ellos han analizado, tratando de verlo desde la etnocrítica, y aquí puedo, digamos, reiterar algunas cosas que hacemos en la etnocrítica. En la etnocrítica nos interesa ver cómo son representados los negros o los afrodescendientes, desde qué perspectivas son representados, a qué sistemas de valores son asociados, a qué espacios, a qué tiempos, digamos, a qué actitudes y actitudes son asociados en la representación. Y hemos dado cuenta que haciéndole esas preguntas a Darío, a los textos de Darío, pues nos damos cuenta que efectivamente Darío está sesgado en sus textos, en su representación sobre negros y negras. Los negros que él alaba son los negros sumisos, dóciles, particularmente los negros ficcionales. Por ejemplo, los negros de la cabaña del tío Tom son alabados por Darío, porque los que hemos leído el texto, esos negros son sumisos, son obedientes a los amos, pero toma mucha distancia frente a los negros reales y concretos, particularmente los negros históricos de la Revolución Haitiana. Por ejemplo, Darío habla aquí en estos textos sobre los negros haitianos, de que son violentos, sanguinarios, insensibles,
despiadados, vengativos, porque toman venganza de los amos blancos que lo tuvieron sometidos por siglos. Entonces, Darío, pero por ejemplo, hay negros exóticos, hay un texto que se llama Ali, verá que es un texto ambientado en el Medio Oriente, en el desierto, y ahí hay un negro que, bueno, Darío siempre los pinta corpulentos, fuertes, varoniles, hermosos, etcétera, a estos negros exóticos que llamo yo. Y digamos, este negro se enamora, huye con la mujer o la muchacha, el padre de la muchacha no quiere que haya una relación, se encuentra al negro, lo castra, ¿verdad? Y lo convierte en uno de sus eunucos y se queda, digamos, entrega a la muchacha a otra persona. Bueno, el asunto es que otra vez vuelve aquí a resaltarse la idea del negro sometido, sumiso. Al final vuelve la idea del negro sanguinario, vengativo, incapaz de perdonar. Porque el negro se revela, agarra un cuchillo, mata al señor al que sirve, mata a la mujer y después se mata él, ¿verdad? Entonces, la imagen que crea del negro no es absolutamente positiva para nada, sino totalmente lo contrario. Y esos son los elementos que estamos analizando. Digamos, estamos analizando de Darío eh, los recursos retóricos, estilísticos, mediante los cuales se expresa sus sesgos o la representación que hace de negros y negras. También la visión epistemológica de la que lo hace, si es etnocéntrica o racista o sexista, etc. Este año estamos analizando las implicaciones sociales, políticas, económicas, epistémicas, etcétera, que se derivan de esa representación. Y luego trataremos de establecer una relación que hay entre lo que dice Darío y lo que se ha señalado en el contexto nicaragüense sobre los negros. Verá que, al igual que acá en Costa Rica, pues en periódicos, en leyes, en discursos históricos, etcétera, etcétera, encontramos cómo la sociedad, tanto, bueno, cualquiera de nuestras sociedades, ya sea panameña, costarricense, nicaragüense, etcétera, etcétera, tuvieron muchas leyes contra los negros, eran leyes antinegras. Y los diferentes partidos políticos, liberales y conservadores del siglo XIX, expresaron su sentido, digamos, lo que ellos sentían o pensaban, sus creencias sobre los negros y de maneras negativas, otras más o menos, ¿verdad? Pero siempre visiones racistas como las que encontramos en Daío. Muchísimas gracias. Quizá podría, para ir cerrando ya, eh, preguntarle a usted cuál es el beneficio de las poblaciones, de las nuevas generaciones de estudiosos, al tener a mano este tipo de conocimiento, este tipo de trabajos y de investigaciones. En qué se proyecta para la sociedad costarricense? Porque es nuestra realidad más próxima, ¿verdad? Y no podemos omitir las problemáticas que se siguen perpetuando, lamentablemente. Sí, sí, yo digo que, bueno, nosotros nos hemos propuesto dejar lo que hoy se llama una huella en el campo de las teorías y críticas literarias, un aporte, lo cual quiere decir que se debe materializar estudios que visibilicen la presencia de los afrodescendientes en las letras de cada uno de estos países en donde estamos centrando la investigación. En Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, Honduras, El Salvador.
y después seguiríamos en la parte insular, Cuba, Puerto Rico y República Dominicana. Entonces, porque la mayoría de la gente, los críticos y estudiosos creen que los negros comenzaron a ingresar a la literatura costarricense, en el caso costarricense, con la generación del 40. Pero nosotros hemos encontrado que desde 1888 está el huerfanillo de Jericó. Y de ahí en adelante tenemos hasta nuestros días negros en nuestra literatura. Y hay dos tipos de negros: negros afrohispanos, o sea, los negros esclavizados, que anduvieron y trabajaron obligados por los españoles, los negros esclavizados, que aprendieron la lengua del conquistador, asumieron las costumbres y la religión. Y por otra parte tenemos los negros afroantillanos o afrocaribeños, que llegaron a Costa Rica a finales del siglo XIX, 1871. Entonces, eso ayudaría a tener claro, digamos, tanto a docentes, a estudiantes, que tenemos negros en Costa Rica desde la colonia en el siglo XVII. Del siglo XVII para acá tenemos negros. Y que esos negros han sido representados de alguna manera en nuestras letras y que han quedado plasmados, digamos, la percepción o concepción que tenían las élites políticas, económicas y simbólicas del país, dejaron plasmada su percepción en las leyes, en los libros de textos, en la literatura, ¿verdad? Entonces, ya no va a haber un vacío tratamos de llenar ese vacío, no va a haber un vacío de estudios sobre esos negros. Habrá vacíos de, bueno, las falencias que tengan nuestra lectura, ¿verdad? Que otras personas pueden completar, pueden llevar a cabo investigaciones más profundas y detalladas. Lo que estamos haciendo nosotros en este momento es bastante panorámico, ¿verdad? Porque estamos agarrando un periodo bastante amplio de 1880 a 1950. Y eso hace que, por lo panorámico, no sea muy profundo lo que estamos haciendo. Estamos visibilizando, mostrando que hay, ¿verdad? Para que otros se den cuenta de que no hay que seguir pasando por encima de esos textos literarios que han existido ahí, pero que la crítica ha sido miope, omisa, y no los ha asumido, no los ha tomado en cuenta. Ese sería nuestro aporte. Muy bien. Se agradece muchísimo esta participación, de verdad que sí, la oportunidad que nos ha dado para comprender y acercarnos a este trabajo investigativo tan importante y tan relevante, creo yo que para todos en nuestro país. Y también nos despedimos y quedamos atentos a lo que se siga dando y esperando leer pronto los trabajos. Bueno, muchas gracias por la oportunidad y espero que sea de mucho provecho esta conversación que hemos tenido. Provecho para estudiantes, para profesores, para críticos, lectores, analistas de la literatura centroamericana y caribeña, ¿verdad? Muchas gracias, Raquel. Muchas gracias, Y profe. muchas gracias a nuestro técnico allá oculto, a José Manuel, ¿verdad? Aquí lo Por tenemos. darme esta oportunidad.